a todas y todos. Soy Adelita Ijar Cifuentes, médica especialista en medicina materno-fetal y ahora vamos a tocar este tema, abordando a la gestante con enfermedades autoinmunes. Bueno, esta es la continuación de la primera parte que les había puesto ya en clases aparte sobre sistema inmunológico en el embarazo. A ver, les voy a colocar 3 preguntas que de pronto no las responden ahora, pero al menos al finalizar la charla estaré bastante conforme con que las puedan responder. 1. La mayoría de mujeres con lupus eritematoso sistémico toman hidroxicloroquina en el embarazo. Ese es un hecho. Durante el embarazo, ¿se debe suspender la hidroxicloroquina, pues es un fármaco inmunosupresivo? ¿Se debe detener la hidroxicloroquina debido a que es teratógena? ¿Se debe reducir la dosis de hidroxicloroquina en 50%? ¿Se debe continuar la hidroxicloroquina para el control de la actividad lúpica en la madre? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Listo? Pregunta 2. El bloqueo cardíaco congénito en el embarazo. Sobre ello, ¿ocurre en el primer trimestre? ¿Es reversible si se trata con corticoides de manera temprana? ¿Puede ser reducido si administramos inmunoglobulina intravenosa? Puede también reducirse si es que administramos hidroxicloroquina intravenosa. Ninguna de las anteriores. Finalmente, los anticuerpos monoclonales, los actuales, los famosos BDMARDs, pueden usarse como tercera línea de tratamiento en artritis reumatoide en las siguientes circunstancias. Siempre durante el embarazo y lactancia, en periodos bien definidos durante el embarazo y podrían usarse durante la lactancia, solo durante la lactancia, deben ser suspendidos 12 meses antes del embarazo, nunca durante el embarazo ni lactancia. Bueno, la idea es que al terminar esta charla seamos capaces de poder orientarnos un poquito mejor y al menos que las preguntas que les he puesto no nos sean tan desconocidas como de repente ha sido para muchos en este momento. Bueno, hablar de este tema de embarazo y enfermedades reumatológicas nos obliga a tocar estos tópicos. Primero, sistema inmunológico durante el embarazo, que les repito que ya lo hice en una charla anterior. De pronto, si revisan las charlas anteriores van a encontrarla. Las generalidades sobre ello, la importancia del estado preconcepcional, la importancia del abordaje durante el embarazo, la medicación durante el embarazo, que es todo un tema, el puerperio, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y síndrome antifosfolipídico, que les doy una pequeña pincelada en las últimas diapositivas. Finalmente, los mensajes para casa. Vamos a ver. El hablar de las tejidas de enfermedades autoinmunes en el embarazo es un tema bastante delicado en el sentido de que tenemos todavía muchos mitos sobre la condición materna como para salir embarazada. De hecho, el tener una enfermedad autoinmune o reumatológica y encima de salir gestando hace que ya nosotros tengamos como que cierto miedo o reparo a sugerir a esta gestante que se embarace. Estas enfermedades conforman un grupo heterogéneo en realidad de manifestaciones, tanto clínicas por su patogenia y por su prevalencia en sí. No existe una sola causa responsable de la autoinmunidad. Y las hormonas esteroideas sexuales pueden ser o beneficiosas o nocivas, dependerá del mecanismo inmune. Recuerden que hablamos, les repito y vuelvo nuevamente a la primera charla de sistema inmunológico en el embarazo, donde sabíamos el rol de los estrógenos y de los progestágenos, que los estrógenos podrían tener un comportamiento para ambas partes, favoreciendo el estado inflamatorio si es que estimulaba la diferenciación de TH0 a TH1, o favoreciendo la respuesta antiinflamatoria si estimulaba la diferenciación de TH0 a TH2 y que obviamente la cantidad que tenemos, solo para recordar, y ya no toco más esa parte de la primera charla, y si tenemos una cantidad determinada de estrógenos, esa cantidad que tenemos de manera habitual estimula la diferenciación de TH0, linfocitos TH0 a TH1, manteniendo una respuesta inflamatoria de nuestro sistema inmunológico, que es la habitual. Pero si es que yo administro estrógenos de forma exógena, anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, este estímulo a TH1 ya no se va a dar, va a cambiar el comportamiento del estrógeno para favorecer la diferenciación de TH0 a TH2, lo cual implica un estímulo antiinflamatorio de nuestro sistema inmunológico.
igual si es que el estrógeno se incrementa de forma endógena, o sea, embarazo. ¿Sí? Bueno, solo para recordar que las hormonas y esteroides sexuales, decir estrógenos, inflamatorio, progestágeno, antiinflamatorio, es demasiado básico. Va a depender del mecanismo inmune involucrado. Pues bien, las hormonas esteroideas tienen un rol crítico en la fisiología y patología del sistema inmunológico, especialmente en la inmunidad adaptativa. Los factores hormonales solos o en relación a la edad, sexo, estatus reproductivo, condicionan el inicio de varias enfermedades autoinmunes en un radio de 2 a 1 con predominio hacia la mujer. En general sabemos que las enfermedades autoinmunes, de pronto las que más conocemos, como el lupus o la artritis reumatoide, predominan en la mujer. Los estrógenos, les decía, juegan un papel doble en la autoinmunidad. Etapa preconcepcional. Esta es la etapa más, de pronto todo es importante cuando uno aborda a una paciente con una enfermedad autoinmune, pero la etapa preconcepcional es de las partes más importantes dentro de todo este rompecabezas que implica el manejar a una paciente con enfermedad autoinmune durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el éxito del embarazo va a depender de que la paciente con una enfermedad autoinmune esté en un estado preconcepcional óptimo. Y eso ténganlo bien claro. En todo caso, el resultado del embarazo será muy similar al estado preconcepcional. Si la paciente estaba con una enfermedad activa, pues el embarazo no va a llegar a buen puerto. Y si la paciente estaba en el estado preconcepcional con una enfermedad equilibrada o controlada, el resultado muy probablemente sea óptimo. Entonces tenemos que buscar la enfermedad inactiva en ese estado preconcepcional. Esa es la idea. Tenemos que echar mano de los anticonceptivos, porque no va a ser que una paciente que recién ha sido diagnosticada de lupus y se encuentra con un compromiso pulmonar severo, va a salir gestando. Entonces tengo que utilizar anticonceptivos para poder manejar a esta paciente y saber en qué momento deberían salir embarazadas. Yo les hago una pregunta antes de tocar lo de fármacos, y eso demuestra el miedo que le tenemos a estas enfermedades autoinmunes. De pronto, olvidémonos del tema de enfermedad autoinmune y embarazo. Simplemente una paciente común y silvestre, gestante, que va a nuestro consultorio, ¿cuántas veces le preguntamos, ¿has pensado salir embarazada? O sea, la paciente viene por una vulvovaginitis, viene por de pronto alguna consulta como que de pronto le ha salido, le han dicho que tiene ovario poliquístico y cosas así. ¿Cuándo preguntamos o por qué no le preguntamos, ¿has pensado salir embarazada? No es algo, no es una pregunta habitual, no es una pregunta de rutina, cuando debería ser una pregunta como parte del abordaje de la consulta ginecológica. Porque ahora que estamos en enfermedades reumatológicas y embarazo, va a tener más preponderancia, pero su importancia es básica en realidad en cualquier etapa de la mujer. Ya sea que tenga 38 años y de repente quiere congelar óvulos porque a futuro le va a dar cáncer, o llega a los 41 recién porque acabó su carrera y salir embarazada con unos óvulos de 41, si es que aún los encuentra, va a ser diferente que a los 32 si congeló óvulos. Entonces, una pregunta que yo tengo que hacer obligatoriamente a mis pacientes. Entonces, cuando les digo, le preguntan eso habitualmente a sus pacientes en la consulta, por ahí habrá muchos que sí, pero habrá un buen grupo que no. Y cuando digo, y si esta paciente que viene por una vulvovaginitis o por una enfermedad de Reiter o no lo sé, de pronto me dice, no, es que tengo unas lesiones, unas heridas en la vagina y por eso vine, le preguntamos cuándo piensa salir embarazada a una paciente con lupus que viene a su control ginecológico. Le preguntamos cuándo piensa salir embarazada. Para nada, ¿no? En el fondo tenemos un poquito de miedo que más bien ella nos diga quiero salir embarazada, porque ¿cómo vamos a hacer ahora? Y esa es la idea de esta charla. Entender que el cuco o el monstruo de pensar lupus y ahora se va a embarazar y me viene todo el miedo encima, el cargamontón de cómo la voy a manejar, no debería ser así. La enfermedad ha ido evolucionando con los años. Tan es así que las terapias actuales hacen que yo no tenga esa perspectiva de hace 10 años que pensaba que el lupus y embarazo era terrible. Es algo muy delicado que hay que manejar ciertamente, pero ya no es necesariamente el patito feo de las enfermedades, de las comorbilidades que se puedan dar en el embarazo. ¿Y eso de qué depende? De que entendamos una charla como esta para poder hacer un manejo correcto. Dentro del manejo preconcepcional, entonces, era que tenía que abordar a mi paciente en la mejor situación posible antes de salir embarazada. Un estado preconcepcional óptimo logra un embarazo óptimo en la mayoría de casos. Y dentro del tratamiento preconcepcional va a estar el uso de medicamentos, principalmente cuáles. Bueno, si es que no está embarazada aún, el metrotexate lo solemos utilizar, metrotexate, micofenolato, leflunomide.
El punto es que el metrotexate deberíamos de suspenderlo 3 meses antes de salir embarazada si es que esta paciente quiere salir embarazada. El micofenolato 6 meses antes de salir embarazada si es que esta paciente quiere salir embarazada. Y el leflunomide suspenderlo 1 a 2 años antes del embarazo. Es más, si ella quiere salir embarazada en menos de ese tiempo y ha estado con leflunomide, de pronto tendré que hacer un lavado gástrico con colestiramina porque el leflunomide tiene una circulación enterohepática que va todavía a tener efecto y definitivamente es teratogénico, entonces no debería tenerlo en sangre. Si yo me embarazo, esos medicamentos salen. Son muchos los medicamentos que no van en el embarazo, pero dentro de los que más conocemos o manejamos son el metrotexate, el micofenolate, el flunomide, no van en el embarazo. Son teratogénicos, categoría X, eso ténganlo bien claro. De pronto, si mi paciente se quiere embarazar, voy a suspender el tiempo que les digo, el metrotexate 3 meses antes, micofenolato 6 meses antes, la flunomida 1 o 2 años antes y cambiarlo por azatioprina, ¿por qué no? Y empezar a hacer esa mezcla, utilizar azatioprina o incluso la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza también para el manejo de gestantes, en dosis de 5 miligramos por kilo por día, hasta lograr estabilizar la enfermedad de esta paciente para que pueda salir gestando. Incluso el ácido acetilsalicílico, que lo pongo en rosadito porque es un medicamento que a nosotros en la actualidad, como médicos maternos fetales, nos sirve muchísimo como preventivo, que ya lo mencionaré más adelante, pero también en el manejo de las enfermedades autoinmunes en una etapa preconcepcional, podría utilizarla, claro que sí. No deberían embarazarse ¿quiénes? Pues no deberían embarazarse las pacientes con una enfermedad activa, porque si están con la enfermedad activa y en un estado preconcepcional encendido, el resultado no va a ser el mejor. Las mujeres que tengan compromiso orgánico severo, eso implica enfermedad pulmonar restrictiva, falla renal, sobre todo la famosa nefritis lúpica que esté en brote, no deberían embarazar a esas pacientes. Pacientes que hayan tenido un ictus en los 6 meses previos no deberían embarazarse. Muy claro, está clarísimo los puntos que debo de recordar para que mi paciente no se embarace y utilizar los métodos anticonceptivos correspondientes. Y el último, el sentido común, ¿no? El menos común de nuestros sentidos. ¿Y a qué me refiero con el sentido común? Que si es que, el ejemplo que les ponía al inicio, acabo de diagnosticar a una paciente con lupus y está con un brote severo de la enfermedad. No se debe embarazar. De hecho, lo primero que debo de hacer, si es que soy reumatóloga o si es que soy médica general y estoy evaluando a una paciente que acaba de diagnosticar una enfermedad autoinmune, es mandarla a la ginecóloga para que busque un anticonceptivo ya mismo porque se va a embarazar. Entonces, hay situaciones que de hecho debemos de tener en cuenta para evitar dar una consejería incorrecta a la paciente y producirle más daño que beneficio. Dentro del estado preconcepcional y el embarazo mismo, porque esto va en ambos lados, tengo que hacer también dosaje de anticuerpos. ¿Por qué? Porque es diferente manejar a una paciente con una enfermedad autoinmune aislada o con una enfermedad autoinmune y, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune per se, pero suele acompañar a otras enfermedades reumatológicas. A la que acompañan la mayor cantidad de veces es al lupus, pero puede ir en otras enfermedades autoinmunes también y obviamente compromete un poco más a la paciente. De pronto, por ello es que yo debo hacer el dosaje, cuando tengo una paciente con una enfermedad reumatológica, siempre hacer el dosaje de estos anticuerpos para saber a qué me estoy enfrentando. Si esta paciente en etapa preconcepcional viene porque quiere salir gestando, debo de hacer el dosaje no solo de los anticuerpos, el anticoagulante lúpico, anticardiolipina, IgG-IgM y antibeta-2-glicoproteína, sino de los anticuerpos anti-RO y anti-LA, sobre todo el anti-RO, que son anticuerpos que están asociados al bloqueo cardíaco congénito, es el bloqueo auriculoventricular completo, con una tasa de muerte neonatal superior al 70% en primer mundo, pero aquí en Perú no sé si alguno logre sobrevivir con un bloqueo cardíaco congénito. El tratamiento es colocarle un marcapaso y hasta que pides el marcapaso por el SIS, por el Seguro Integral de Salud, el paciente fallece. A la larga, incluso la posibilidad de un trasplante cardíaco en algunos pacientes que no respondan, pero no hay trasplante cardíaco ni para adultos, mucho menos para neonatos, ¿no? No hay donante. Bueno, la situación es complicada entonces, por eso es que es bueno hacer el abordaje de esos anticuerpos antes del embarazo de la paciente. La terapia profiláctica de forma sistemática con dexametasona o betametasona no se recomienda en pacientes que tengan bajo riesgo de bloqueo cardíaco congénito por los efectos secundarios potenciales durante su manejo.
Otros esteroides se han utilizado, sobre todo otros que no cruzan la placenta, pero en realidad no han demostrado mucho beneficio. O sea, recuerden, dos tipos de corticoides. Los fluorados, que son los que atraviesan la barrera fetoplacentaria, dexametasona, betametasona, y los no fluorados, metilprednisolona, prednisona. Y esos son los que también se han tratado de probar, pero su utilidad es baja. ¿A qué voy? Porque sigo todavía con lo de bloqueo cardíaco congénito que les acabo de mencionar. Y este tratamiento, en todo caso, debo de considerarlo cuando la paciente ya esté gestando, y eso debo recordarlo, lo voy a mencionar nuevamente cuando aborde el tema, pero no está considerado, así tengan los marcadores antirro-antila positivos, darlo de forma como terapia profiláctica, no funciona así. Tiene su indicación. ¿En qué momento? Ya les mencionaré. La terapia con corticoides sí ha demostrado ser efectiva cuando encuentro en el feto casos de efusión pleural, ascitis o hidrofetal, en algunos reportes de casos asociados a este bloqueo cardíaco congénito ya con compromiso de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, cuando ya estoy en el bloqueo cardíaco congénito en el estadio 3 o tercer grado, con el bloqueo cardíaco congénito completo, ya en el estadio de fibrosis cardíaca, la respuesta es muy baja. Ya eso para recordar la parte del bloqueo cardíaco congénito. Ahora les voy a tocar esa parte en el embarazo, pero quiero que se los mencione un poquito aquí para que entiendan la complejidad del diagnóstico. Hay un par de estudios muy simpáticos. Bueno, este es un estudio que se publicó en la revista Lupus en el 2019, que es muy interesante porque precisamente aborda la percepción que pueda tener la paciente con lupus y luego la percepción que tiene la doctora o el doctor que maneja a la paciente con lupus. Tienen algunas intersecciones, pero la mayoría de mujeres en todo caso opinan lo siguiente, que cuando va a su consulta con su reumatólogo o reumatóloga, con su médica tratante en general, no hay conversaciones sobre cuándo va a salir embarazada. Y eso es lo que les decía al inicio. Cuando le preguntan a su paciente habitualmente, señora, ¿y cuánto piensa salir embarazada si viene por una infección vaginal? No lo preguntan. O viene por una infección urinaria con el cultivo positivo, le dan el tratamiento y se acabó. Y si tiene lupus, peor todavía. Pésimo. Y eso es lo que siente la paciente, que no hay, no sé, falta ese tipo de conversaciones sobre cuándo planificar el embarazo. Aparte no tiene la suficiente confianza en su médico o no le da a su doctora la suficiente apertura para que ella pueda hablar del tema. Y hay una cosa que tenemos que recordar y queda para nosotros en el estudio. Las gestantes que quieren salir embarazadas, las mujeres que desean salir embarazadas, tengan lupus o tengan cualquier otra enfermedad inmune, quieren salir embarazadas y van a embarazarse, no les importa el riesgo que ustedes les digan, ¿entienden? Por más que les digan, no, pero puede pasar, las pacientes quieren salir embarazadas. Entonces, yo tengo que saber que eso es un hecho, ahí está en el estudio, y muchos estudios confirmado y comprobado. Entonces, tengo que prepararme haciendo la preparación preconcepcional correcta. El balance, aparte de riesgos y beneficios del embarazo en una enfermedad, son vistos desde distinto lente, distinto cuando lo ve la paciente y distinto cuando lo ve la doctora. Bueno, esa es la percepción de la paciente mujer con lupus. ¿Y qué piensan los reumatólogos? El mismo estudio. Los reumatólogos primero eh, pues me manifiestan que los tiempos para el embarazo son en general muy delicados porque priorizan obviamente la enfermedad antes del embarazo. Entonces, hablan de que el embarazo en estas pacientes pues es una situación que tiene que tener su momento y son situaciones muy delicadas. Esa es la percepción del reumatólogo respecto al embarazo en una paciente con lupus. Aparte, otras barreras que pueden encontrar ellos es que la paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento y peor aún en el embarazo. Entonces, ese es el miedo que también tienen los reumatólogos cuando van a abordar a una paciente con lupus. Porque si bien es cierto que la tenía mi paciente controlada con cierta medicación, la paciente con lupus se embaraza y si yo no le he dado una consejería correcta, una preparación previa adecuada, la paciente no va a tomar la medicación porque no le quiere hacer daño a su nene. Recuerden el círculo anterior. ¿Qué pasaba acá? Ella, los riesgos y beneficios son distintos como los percibe la paciente a como los percibes tú como doctora. Entonces, obviamente los reumatólogos se quejan de que la paciente no cumple el tratamiento durante el embarazo.
Obviamente también aquí, y esta es la intersección que les decía, hay una comunicación insuficiente médico-paciente. El tema es difícil, el tema nosotros todavía le tenemos respeto, entonces a pesar de ello debemos de empaparnos y educarnos respecto a estos manejos para que la paciente sienta la confianza suficiente y la comunicación mejore. Recuerden que en general el éxito de un manejo clínico depende mucho de la relación médico-paciente y aquí estamos fallando. Finalmente, el manejo multidisciplinario es pobre, y eso lo reconocen los reumatólogos, desde el punto de vista de las ginecólogas, de los médicos materno-fetales, reumatólogos, hematólogos, medicina interna, que deberíamos trabajar en conjunto para este manejo de pacientes. La coordinación todavía es deficiente. En resumen, en la etapa preconcepcional yo tengo que entender, la paciente con una enfermedad reumatológica que se quiere embarazar es una paciente de alto riesgo, sin dudas. Paciente con lupus, paciente con síndrome tifolipídico, paciente con Sjögren, esclerosis múltiple, paciente con enfermedad de Reiter, paciente con todas las enfermedades que quieran, que sean reumatológicas o autoinmunes, son pacientes de alto riesgo, clarísimo. La importancia del estado preconcepcional, ¿en qué sentido? Que ya les dije, si queremos lograr un embarazo óptimo, debo tener un estado preconcepcional óptimo. Si mi paciente se embaraza con un estado preconcepcional deficiente, los resultados van a ser tristes. Entonces, el desenlace va a depender muchísimo del manejo preconcepcional que yo le dé a mi paciente. La complicación más frecuente en las enfermedades reumatológicas es la preeclampsia. Por eso este grupo de pacientes entra en embarazos de riesgo y yo debo de darle preventivo con aspirina, ya les mencionaré ahora. Y es importante también que en la etapa preconcepcional, si la paciente viene a salir gestando y estaba tomando, ya les dije, el flunomide, entonces le suspendo un par de años antes y si quiere salir embarazada en menos tiempo, le haré el lavado gástrico con colestiramina porque tiene circulación intrahepática y es teratogénica sin dudas. Por poner un ejemplo, metrotexate juega igual, micofenolato igual, tengo que retirarlos antes de tiempo. Muy bien. ¿Qué pasa? Y a mi paciente se embarazó. ¿Qué sucede ahora? El manejo es multidisciplinario. Eso tenemos que entender. El manejo de una paciente con una enfermedad reumatológica que se ha embarazado es multidisciplinario. ¿Quiénes lo van a atender primero? Los reumatólogos. Son las que primero van a abordar a la paciente. Son las que deberían preguntarle si piensa salir o no embarazada para que las manden con nosotros para hacer bueno, y es que ni siquiera sin preguntarles. Tengo una mujer con enfermedad autoinmune, mándenla con la ginecóloga para que nosotros le hagamos la consejería sobre planificación familiar y evaluar cuándo está pensando salir gestando. Una vez que ya se embarazó, la paciente, si es que son ginecólogas ustedes o ginecólogos, tienen que pasar al menos un par o una consulta o hacer siempre el manejo conjunto con medicina materno-fetal. Ya no somos un país tan nuevo respecto a esa especialidad. Habemos especialistas en medicina materno-fetal, no sé si 10 o 20 ya en el Perú. Entonces tienen que entender que el manejo de estas pacientes necesita una evaluación de medicina materno-fetal al menos de forma como acompañamiento para que demos algunas directrices en cuanto a manejos puntuales que son definitivamente necesarios. Hematología, si es que dependiendo del compromiso que ella tenga, paciente con síndrome tifolipídico, para el dosaje de INR o la cantidad de heparina de bajo peso molecular que le tengo que dar, si es que tenía trombosis, etcétera. O medicina interna o reumatología o cardiología, dependiendo del daño que tenga mi paciente. El manejo multidisciplinario en el embarazo es el eje de los resultados a futuro también. El control prenatal para estas pacientes van a tener un poco mayor de periodicidad respecto a un embarazo de bajo riesgo y siempre va a depender de la gravedad de la enfermedad, por lo tanto no puedo ponerles aquí cada mes, cada 2 semanas, cada 3 semanas, no sé, va a depender de la gravedad que tenga mi paciente. Los exámenes auxiliares van a ser los habituales que pedimos en el manejo obstétrico, pero además propios de cada enfermedad. Siempre en una enfermedad autoinmune, perfil renal, perfil hepático, anticuerpos anti-ROY y anti-LAS si no lo pidieron en la etapa preconcepcional y la paciente no sabía, anticuerpos antifosfolipídicos porque si acompañan a una enfermedad autoinmune, pues ponen a la paciente con un ligero mayor riesgo en comparación a solo una enfermedad autoinmune. ¿Qué podemos decir de la medicación? La medicación actual en cuanto a enfermedades reumatológicas son los famosos DMARDs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, que son fármacos modificadores de la enfermedad, en este caso los sintéticos. El primer grupo, el de aquí arriba, que son los que más utilizamos, hidroxicloroquina, cloroquina, sulfasalazina, cetropina, ciclosporina, tracolimos, colchicina,
Esos medicamentos los podemos utilizar, se pueden dar en el embarazo. Se ha comprobado que el beneficio supera el daño y no hay problema y puede controlar muy bien muchas enfermedades autoinmunes. Si es que la paciente salió gestando con estos medicamentos, que debe continuar, no hay problema. Incluso mantener, si es que ha logrado la remisión, la enfermedad durante el uso. Hay otro grupo de DMARDs que son estos de acá, los que mencionaba al inicio, ¿no? Metrotexate, micofenolato, bonfetil, ciclofosfamida. Ellos son teratogénicos, sin dudas, categoría X, y deben retirarse antes del embarazo. O sea, si ya los retiras durante el embarazo, ya produjo daño. La idea es retirarlos antes del embarazo para evitar teratogenia. Sobre la medicación, estos son medicamentos que también podemos utilizar. ¿Cuáles? Los AINES, ¿sí? Los AINES y dentro de los corticoides la prednisona, corticoides no fluorados, se consideran aceptables en el embarazo y se utilizan para el control de algunos brotes que pueda tener la enfermedad. Considerar que los antiinflamatorios no esteroideos se deben limitar al segundo trimestre, por lo que semana 32 más o menos se asocia al cierre del ductus arterioso y pues no debería administrarse. Bueno, en las cantidades habituales que se pueden dar para manejo de una inflamación en una enfermedad reumatológica, pues, ¿no? Hago esta aclaración porque cuando nosotros damos la aspirina como profilaxis o como preventivo para la preeclampsia, muchos pacientes o médicos la retiran a los 32 por el miedo que vaya a producir cierre del ductus arterioso o compromiso adicional, pero la dosis que se da para profilaxis, para evitar preeclampsia, es bajísima. Es una dosis que no produce teratogenia ni produce cierre del ductus arterioso y que debe continuar hasta la semana 36, por si acaso. El otro grupo de DMARDs, que son los biológicos, son los últimos. Dentro de ellos, los inhibidores del factor necrótico humoral, que son los que más se han estudiado, deben continuarse en la primera parte del embarazo. El etanercept y el certolizumab, por ejemplo, son seguros durante la mayor parte del embarazo, sobre todo el certolizumab, se puede continuar durante todo el embarazo, incluso la lactancia, porque no pasa la barrera placentaria. El etanercept pasa, pero en menor cantidad. En general, los medicamentos inhibidores del factor necrótico humoral alfa, como el adalimumab, el infliximab, deberían retirarse, deberían utilizarse, pero retirarse al inicio del tercer trimestre, porque durante el tercer, a ver, les cuento, y ya lo menciono creo en la diapositiva siguiente, las inmunoglobulinas G que tiene nuestra madre van a llegar a nosotros. ¿De qué forma? Desde las primeras semanas, la inmunoglobulina G atraviesa el espacio intervelloso, llega a las células placentarias, a las células fetales, ingresa y va incrementando su concentración conforme van pasando las semanas. A partir de la semana 13 es que alcanza mayor concentración las inmunoglobulinas G maternas en nosotros. Semana 28, 30 ya tenemos el 50% de las inmunoglobulinas maternas en el feto. Y a las últimas semanas 36, 37, 38 llegamos en un feto término, llegamos a tener 120, 130% de las inmunoglobulinas maternas. Eso siempre pasa. Por eso la importancia de vacunar a la mamá y las inmunoglobulinas que le vayan a pasar, etc. El punto es justo con los biológicos. Por eso es que los biológicos tienen el etanercept, el infliximab, el rituximab, tienen ciertos componentes que son similares a la inmunoglobulina G y pueden atravesar en mayor cantidad en el tercer trimestre. O sea, en el primer y segundo trimestre pasan en baja cantidad, pero iniciando el tercer trimestre puede pasar mucho más y llegar a tener la misma cantidad o mayor, como ven, de concentración de este medicamento biológico en el feto, mayor incluso de lo que puede tener la madre, con los efectos adicionales que se van a presentar después. Por eso es que en el tercer trimestre se suspende. Asterisco y punto aparte para el certolizumab. El certolizumab es un biológico DMARDs, factor inhibidor del TNF, que es muy, muy bueno, no atraviesa, no tiene el receptor similar de la inmunoglobulina G y no atraviesa la barrera fetoplacentaria ni durante el embarazo ni durante la lactancia, que es el único. El rituximab, anakinra, tocilizumab, abatacept, belimumab y ustekinumab tienen documentación limitada, si es que sobre ello todavía deberíamos tener mucho cuidado y de ser posible antes del embarazo cambiarlos. Puntualmente, mecanismo de acción. ¿Qué sabemos de la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina es un fármaco de categoría C, interfiere con la presentación de autoantígenos, bloquea la respuesta de los linfocitos T inducida por antígenos,
disminuye la producción de citoquinas inflamatorias, interferón gamma, alfa, factor necrosis tumoral alfa, inhibe la activación de receptores TULAI que intervienen en la inmunidad innata. Entonces, es un inmunomodulador, nos ayuda al manejo de estas enfermedades sin dudas y está probado que en el embarazo se puede administrar. Los fármacos biológicos, los DMARDs, principalmente les decía los inhibidores del factor necrosis tumoral, que son sobre los que más información se tiene, son categoría B en el embarazo. Les mencionaba que son derivados de la inmunoglobulina G, difieren en su estructura, tiempo de vida media y pasaje placentario, pero el transporte activo tiene una porción Fc similar a la inmunoglobulina G, y esta porción Fc hace que pueda conectarse o relacionarse con el receptor fetal Fc, que se expresa en la placenta y en el tejido fetal, permitiendo el pase de este medicamento al feto. El transporte bajísimo, le decía, durante las primeras semanas, organogénesis. Semana 13 y hay un pico, una tangente que empieza a incrementar el traspaso de inmunoglobulina G de la madre al feto y también del fármaco, si es que la madre lo está utilizando porque tiene la misma fracción Fc. Pasadas 30 semanas, su afinidad se incrementa considerablemente. Semana 28-30 tenemos 50% de inmunoglobulina G maternas en el feto y para el feto a término hasta 120-30% llegamos a tener, si continuamos dando los fármacos biológicos, el feto puede tener niveles séricos en cordón o feto similares o mayores a los niveles maternos con el riesgo que esto implica, cual ya les mencionaré. En casos de enfermedad materna refractaria, podría utilizar pulsos de metilprednisolona, inmunoglobulina intravenosa, o incluso la posibilidad de utilizar en el segundo o tercer trimestre la ciclofosfamida. Podría utilizarlo, es una opción a considerar. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, tenemos y fármacos antiinflamatorios que tenemos que evitar o incluso manejarlo con pinzas o tener mucho cuidado, es la leflunomida. Les decía, la leflunomida hay que retirarlo un par de años antes de salir gestando y si es que voy a embarazarme antes de ese tiempo, utilizar el lavado gástrico con colestiramina. La mepacrina, tofacitinib y los COX-2 selectivos son medicamentos que todavía no hay mucha información, que no debemos utilizarlos aún y hay que tomarlo con pinzas, ¿correcto? Este es un estudio muy interesante que en realidad muchos dirán no tiene sentido de repente, pero a ver, sabemos y tenemos clarísimo que el metrotexate es categoría X en el embarazo. Pero aún así el estudio es interesante porque desafortunadamente todavía hay pacientes que salieron embarazadas teniendo metrotexate. Tenemos aquí tres grupos. Las pacientes con una enfermedad reumatológica que tenían el metrotexate preconcepcional, ¿correcto? Metrotexate preconcepcional. El grupo de pacientes que tenían el metrotexate ya cuando se embarazó, postconcepcional. Y bueno, el basal, ¿correcto? Entonces, evalúo en cuanto a efectos o resultados, muchos resultados. Los dos más importantes, aborto espontáneo o defectos congénitos, malformaciones cardíacas congénitas, malformaciones congénitas en general. ¿Qué pasó? Es que en el estudio, ¿qué es lo que se encontró? Que miren, el grupo, la línea roja, son las pacientes que tuvieron exposición. Este es el grupo, las semanas de embarazo, y estas son, desafortunadamente, la incidencia acumulada de efectos colaterales, aborto y teratogenia. ¿Quién tuvo el aborto y la teratogenia más elevado como resultado? Las pacientes que tuvieron exposición postconcepcional al metrotexate, las gestantes que tomaban metrotexate, sin duda alguna. Entonces, miren, es un medicamento que definitivamente no lo puedo dar en el embarazo. En el grupo aquí anaranjado están las pacientes que tuvieron la administración de metrotexate preconcepcional, bajo, casi similar a las pacientes que no tenían una enfermedad autoinmune que utilizamos como control. Entonces, ¿entienden la importancia de suspender el metrotexate antes del embarazo? Esa es la idea. Eso es importante tener en cuenta entonces. Ahora, sobre el bloqueo cardíaco congénito en el embarazo. Una paciente que yo le hice dosaje de anti-RO, anti-LA y me sale positivo para anti-RO, anti-LA o anti-RO suficiente, que es el más importante, los dos, pero sobre todo anti-RO. Es una paciente que puede desarrollar la enfermedad. El riesgo de desarrollar la enfermedad o el bloqueo cardíaco congénito va de 0.2 a 2% en una mujer que por primera vez se ha embarazado. Pero una mujer que ya ha tenido un feto anterior o un embarazo anterior con bloqueo cardíaco congénito,
la posibilidad de repetir esto es de un 15 a 20%. O sea, una paciente que llega, doctor, yo tuve mi bebito anterior con bloqueo cardíaco, o sea, es una paciente que 1 de cada 5 me va a volver a desarrollar el problema y tengo que tener mucho cuidado con ello. Y una paciente que ha tenido 2 bebitos con el bloqueo cardíaco congénito, pues 50% de chance que este problema vuelva a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Ya les mencioné el pase de las inmunoglobulinas G hacia el feto durante el embarazo. Similar, los anticuerpos anti-Rho, anti-LA, son anticuerpos que van a pasar de la madre hacia el feto. En el primer trimestre un buen grupo, segundo trimestre, tercer trimestre y pues hasta el final del embarazo. Entonces, el pasaje de los anticuerpos anti-Rho van a darse del primer trimestre, van a ingresar estos anticuerpos por el espacio intervelloso, atraviesan la placenta y van a adosarse a los receptores de las células nodales. El marcapaso que se encuentra en la aurícula derecha va a ser afectado porque los anticuerpos anti-Rho se adosan a los receptores de calcio, de canales de calcio de las células nodales, impidiendo el intercambio de calcio, conllevando a una disfunción en cuanto a la conducción eléctrica cardíaca, enlenteciendo la conducción del latido cardíaco. Eso por un lado, porque funcionalmente va a impedir la despolarización. Pero por otro lado, al impedir el ingreso o la salida de los iones calcio en la célula, va a conllevar a que a la larga esta célula se destruya y acabe dándose una apoptosis del cardiomiocito. Esta apoptosis en un inicio va a ser fagocitada por los macrófagos. Estos cardiomiocitos en proceso de apoptosis van a ser inicialmente fagocitados por los macrófagos. Pero estos macrófagos van a también destruirse en su momento y van a liberar citoquinas inflamatorias que van a estimular la producción de fibrosis a nivel del tejido miocárdico. Y a la larga, cuando se estableció la fibrosis, es el punto de no vuelta atrás. Ya no hay ningún tratamiento que pueda ayudar. Y eso va pasando conforme pasan las semanas, miren. El problema se instaura desde las primeras semanas. Yo voy a ver los bloqueos cardíacos de primer grado, de segundo grado, cuando ya está habiendo muerte celular de las células nodales. Cuando ya se da la apoptosis, cuando ya se da la liberación de citoquinas fibróticas inflamatorias por la destrucción de los macrófagos, estamos en el segundo trimestre tardío. Una vez que estas citoquinas inflamatorias estimulan la producción de fibrosis y el tejido cardíaco se ha fibrosado, lo que voy a tener es un bloqueo cardíaco continuo o un QT largo o problemas de ritmo que van a tener consecuencias severas a largo plazo. Se van a mantener en la niñez, en la adultez, si es que le di el abordaje correcto al inicio. Recuerden que ¿cuál era el abordaje correcto al inicio? Pues al inicio puedo dar los corticoides, y les mencionaba los corticoides fluorados como la betametasona, dexametasona, podría administrarlos en un inicio cuando estoy en esta fase, cuando estoy en un bloqueo cardíaco de primer grado, de segundo grado. Pero cuando ya llegué al bloqueo cardíaco completo ya no tiene sentido. Por otro lado, administrar de forma profiláctica a todas las pacientes que tienen anti-Rho, anti-LA, la betametasona, dexametasona, no ha demostrado tener ningún beneficio. Por lo tanto, tengo que estar en estas pacientes positivas para estos anticuerpos anti-Rho, anti-LA con ecocardio constante para determinar en qué momentos que las puedo tratar para prevenir el problema de la fibrosis. Más que el daño fetal, es la carga de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos que van a pasar del lado materno al lado fetal, los que van a conllevar la destrucción. Les repito, estos anticuerpos se adosan a las células fetales, a los cardiomiocitos del nodo sinoauricular, del nodo sinusal, impidiendo o bloqueando los receptores de calcio. Primero, enlenteciendo la conducción del latido cardíaco y segundo, impidiendo el intercambio que necesitan para el funcionamiento habitual de la célula, produciendo la destrucción de la misma, la apoptosis, fagocitada por el macrófago y la liberación de citoquinas que lo que van a hacer es estimular el fibroblasto para que esto acabe en un tejido fibrótico no funcionante. Las pacientes con estos anticuerpos positivos se les debe realizar ecocardiografías cada semana o cada 2 semanas desde la semana 16. ¿Por qué? Porque ahí estamos en el segundo trimestre, ahí estamos en el momento en el que se está dando la apoptosis y podría, si es que encuentro bloqueo cardíaco de primer, segundo grado, empezar el tratamiento. La idea, como les digo, es detectar anomalías al inicio, antes de que se presente un bloqueo de tercer grado, para dar la terapia preventiva correcta. La ecocardiografía
tiene que ser realizada obviamente por una médica materno-fetal. No lo hace ginecólogo, no lo hace radiólogo, lo hace una médica materno-fetal o por último un cardiólogo fetal. Pero son controles seriados, por eso la importancia del manejo multidisciplinario que desafortunadamente no se hace hasta ahora en Perú. No he visto que ningún ginecólogo ponga interconsulta medicina materno-fetal. Yo no entiendo por qué, pero desafortunadamente eso va en desmedro de nuestras pacientes. Deberíamos manejar de manera coordinada de esa forma. Y el tratamiento del bloqueo cardíaco congénito implica, como les decía, si el bloqueo es incompleto, estoy en un bloqueo de segundo grado, dar la betametasona y dexametasona 4, 8 o dexametasona 4 8 miligramos diariamente a la madre. Si el bloqueo se asocia a signos ya de miocarditis, falla cardíaca, feto hidrópico, pues podríamos dar betametasona y dexametasona para tratar estas crisis en todo caso. Si el bloqueo es reciente, la administración de betametasona y dexametasona nuevamente aplica y va. Y continuaremos la dosis siempre y cuando haya respuesta, pero si es que después notamos que no ha habido ningún cambio a pesar de las semanas y ya se instaló el bloqueo cardíaco congénito, no tiene ningún sentido continuar con los corticoides. Si el bloqueo es completo y presenta más de 2 a 4 semanas sin derrame pericárdico, sin signos de hidrops, solamente tengo que hacer el control con ecocardiografía porque ya no hay terapia para eso. Me aclaro, en este cuadrito de acá, lo que dice es que si yo detecto el bloqueo cardíaco inicio, o sea, estaba en primer grado, segundo grado, y de pronto ya está en bloqueo de tercer grado y empieza el corteo, puedo hacerlo, porque acabo de detectar un bloqueo precoz. Pero, y bueno, y si a pesar de ello no revierte ese bloqueo, ya no tiene sentido seguir dándolo. Pero si es que encontré ya el bloqueo que tiene más de 2 a 4 semanas, ya no tiene sentido la terapia, solamente seguimiento con ecocardiograma. El ASPRE es un estudio que se da en el año 2017, que se publica en el año 2017 en el New England Journal of Medicine. Es un estudio, un screening combinado, multiparámetro, en donde se da tratamiento con aspirina, 181 miligramos, 2 tabletas, o sea, 150 en general. La dosis es 150 miligramos todas las noches se demostró y se vio que en 26.941 pacientes en donde se hizo todo un factores de inclusión y exclusión, se determinó que las pacientes que recibían la aspirina de forma profiláctica antes de la semana 16 hasta la semana 36 del embarazo, disminuían considerablemente el riesgo de desarrollar preeclampsia, restricción de crecimiento intraútero, entre otros, pero sobre todo preeclampsia y la preeclampsia severa, que era antes de las 34 semanas, 32 semanas, que son las preeclampsias que carrean mayor riesgo. Las pacientes con enfermedades autoinmunes son de alto riesgo. Tienen que recibir todas las pacientes con enfermedad autoinmune aspirina porque están en el grupo de riesgo para preeclampsia. Eso clarísimo. Y está demostrado que disminuye el riesgo de preeclampsia, y más aún si es una preeclampsia lejos del término. Ojo, que cuánto se da. Nosotros no tenemos tabletas de 150 miligramos, tenemos tabletas de 100 y tenemos tabletas de 81. Entonces, el consejo es dar 81 miligramos, 2 tabletas, todas las noches antes de la semana 16. Se debe empezar entre las 12 y 16, antes de las 16, hasta la semana 36. No hay problema con teratogenia, no hay problema con que le tengan que poner un epidural, no hay problema con el INR, no hay problema con que esté recibiendo heparina, no hay problema con que la tengan que operar al final de cesárea, no hay problema que tuvo la complicación ahorita y ya no la puedo operar porque está tomando la aspirina. Esa dosis es muy baja y los estudios demuestran que los efectos que tiene esa dosis de aspirina tan baja sí logra el beneficio, pero no son lo suficientes como para causar todos los daños y hemorragia que pueda dar la administración común y habitual de la aspirina. Entonces, todas las pacientes con enfermedades reumatológicas deben de recibir la aspirina por ser pacientes de riesgo. ¿Qué es lo que pasa en el puerperio? Va a haber enfermedades que se enciendan en el puerperio. Puede pasar con la artritis reumatoide, por poner un ejemplo. Entonces, no es que yo hice el control preconcepcional en el embarazo y en el puerperio tengo que estar preparada para lo que va a suceder. Va a haber una variación y cabello hormonal y recuerden que las hormonas van a intervenir para de una u otra forma estimular la vía o inflamatoria o antiinflamatoria. Entonces, todavía continúo con el riesgo para estas pacientes. Necesito de todas maneras en este momento volver a mis interconsultas de reumatología, medicina interna y el órgano que esté afectado, nefrología, hematología, neumología, no lo sé. Antes de llegar al puerperio, ¿cuál es la vía del parto en pacientes con enfermedades autoinmunes? La vía vaginal sigue siendo la mejor vía.
salvo haya alguna contraindicación obstétrica, pelvis estrecha, feto empodálico, feto transverso, gemelar y el primero no está encefálico, no lo sé. Pero la vía vaginal sigue siendo la mejor vía sin ninguna duda, a tener en cuenta eso. La parte de la lactancia, la etapa neonatal. Aquí era importante lo de los fármacos biológicos que les mencionaba. Lo que sucede es que si es que yo he estado tomando fármacos biológicos pasada la semana 30, los biológicos DMARDs, pasada la semana 30 no se aconseja la vacunación con virus vivos, sarampión, varicela, rotavirus, no se aconseja. Va a tener que pasar entre 6 meses a un año, 6 meses en general, para poder asegurarme que no hay ese medicamento, para dosar esos medicamentos, asegurarme que no hay en sangre neonatal, en sangre del recién nacido, por los riesgos de reactivarse la enfermedad. Por lo tanto, ese es el riesgo, por eso es que no puedo dar los biológicos DMARDs o los anticuerpos monoclonales, que es lo mismo, pasada el tercer trimestre. A partir del tercer trimestre no. Punto aparte, recuerden el certolizumab, que es el único biológico que se puede dar todo el embarazo, en la lactancia, cuando quieran, porque no atraviesa la red placentaria, ni se encuentran cantidades considerables a través de la lactancia materna. Pero todo el otro grupo de biológicos, semana 30, el infliximab, a partir de la semana 20 se debe suspender. El resto de biológicos, a partir de la semana 30, no se debe de administrar. Y esta es la última parte que les mencionaba, que les iba a dar una pincelada chiquitita para estas enfermedades, de pronto las más comunes. Cada una tiene su revisión y su plática aparte, pero solo como para recordar. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que afecta predominantemente a las mujeres en edad reproductiva y, como ven, afecta a todo, ¿cierto? Problemas neuropsiquiátricos, anemia, fatiga, pérdida de peso, alteración a nivel de los ojos, Sjögren, vasculopatía, artritis y un montón de cosas. Bueno, la tasa de brotes de la enfermedad durante el parto o el embarazo en sí van desde el 15 a 63%. Recuerden, y nuevamente vuelvo a la primera charla de sistema autoinmune en el embarazo, revísenla por favor, está muy buena. Recuerden que el lupus va a tener como hormona, como dentro de todas sus células que participan en su fisiopatología, va a haber el predominio de la parte inflamatoria de las TH1. Entonces, perdón, de la parte, en el caso de lupus, las células TH2 son las que van a predominar. Entonces, en el embarazo, que son los linfocitos TH2, los que también van a predominar, hacen que la fisiopatología del lupus esté arriba, porque está este linfocito TH2 todavía activo y más activo aún en el embarazo. Pero generalmente hay más encendidos de lupus en el embarazo. La nefritis lúpica empeora el pronóstico y los resultados de una paciente lúpica que se embaraza. Los anticuerpos anti-RON-TILA también hacen más delicado el cuadro, porque recuerden que vamos a tener que, a partir de la semana 16, hacer ecocardiografía semanal o cada 2 semanas para detectar el momento en el que se dé el bloqueo cardíaco, si es que se presenta. La positividad de los anticuerpos antilúpicos asociados, o incluso el síndrome fosfolipídico adicional, también complican un poco más la enfermedad. Situaciones de riesgo en el lupus: daño orgánico reversible, nefritis lúpica, presencia de actividad lúpica, corticoides a dosis altas durante el momento de la concepción, eso también hay que tener en cuenta, presencia de anticuerpos antifosfolípidos o síndrome antifosfolípido, ya les mencioné, y los anti-RON-TILA. Entonces, esos últimos repetidos, ¿no? Pero es un poquito de lógica de pronto. Una enfermedad autoinmune que trae 2 enfermedades adicionales o compromiso plus al que ya había, pues definitivamente va a poner en mayor riesgo a la madre y al feto. Efectos adversos asociados al lupus y o síndrome antifosfolipídico, pues los abortos, la preeclampsia, insuficiencia placentaria, restricción de crecimiento uterino. La preeclampsia es, dentro de las complicaciones obstétricas, la más frecuente en todas las enfermedades autoinmunes. Por eso es que está en el grupo de riesgo los pacientes con enfermedades autoinmunes que se embarazan, y todas deben recibir aspirina, 150 miligramos cada noche, porque en la noche va mejor. ¿En qué momento? En la noche antes de dormir. Cada noche antes de la semana 16, desde las 12 hasta la semana 36. Muy bien. La nefritis lúpica, este cuadrito, y creo que con esto acabo la parte de lupus, como para que por ahí les dé el bichito de poder revisar más. ¿Cómo diferencia una nefritis lúpica de una preeclampsia? Qué difícil una gestante que se embarazó teniendo lupus y compromiso renal y que llega a la emergencia con el problema de tener una presión elevada,
presión elevada de 160 a 110, y cuando le vas a poner el sulfato te dice, yo tengo lupus. ¿Cómo sabes o cómo no sabes, cómo diferencias si estás frente a una preeclampsia severa, que le tienes que poner sulfato y probablemente culminar el embarazo, o si estás frente a una nefritis lúpica, en donde la hipertensión es de origen nefrogénico, ¿cierto? Es una hipertensión nefrogénica y tienes que darle un manejo diferente. Y vas a tener que llamar a la medicina interna, al nefrólogo o al mismo reumatólogo para que te ayude al manejo, porque eso no compete a nosotros. Bueno, dos cositas. El sedimento urinario. El sedimento urinario va a ser importante porque ahí vamos a encontrar hematíes y señales en el examen de orina que me indican que es un compromiso renal más que preeclampsia, que no es común que yo encuentre eso en el examen de orina. Y lo otro es el ácido úrico. El ácido úrico va a estar incrementado en la preeclampsia, pero no necesariamente en la nefritis lúpica. Entonces, esas dos cositas puntuales podrían orientarnos para dar un manejo apropiado a la enfermedad, a esta presión que se puede presentar, y no confundirme porque son diferentes. Aún así, a pesar de estas dos ayuditas, que es el ácido úrico incrementado en preeclampsia y sedimento urinario alterado en nefritis y no en preeclampsia, a pesar de ello, sigue siendo un desafío diagnóstico el diferenciar estas dos patologías que se pueden presentar en una paciente con lupus que se ha embarazado. El estudio PROMISE es un estudio en donde se evalúa las pacientes con síndrome, las pacientes con lupus, pero las pacientes con lupus que tenían peores resultados eran las pacientes con lupus que tenían, además de lupus, anticuerpos anticardiolipina positivos, anticuerpo beta-2-hidroxiproteína positivo, anticoagulante lúpico, o sea, pacientes con síndrome antifosfolipídico o pacientes con conteo plaquetario bajo, eran las que tenían un resultado perinatal con mayor compromiso. Entonces, como dice acá, el objetivo era identificar a los resultados adversos en el embarazo y en qué pacientes se daba. Obviamente, en el estudio solamente ingresan pacientes con lupus que estén estables, no voy a meter pacientes inestables. Entonces, pacientes estables o con la enfermedad inactiva, como dice acá, son las que ingresaron al estudio. Pero en ellas se dosaron un montón de anticuerpos, de hormonas, de pruebas bioquímicas para ver qué pruebas se asociaba a peores resultados. Entre los resultados adversos, obviamente, estaba la muerte neonatal, parto pretérmino, pequeño para el edad gestacional y, en general, resultados adversos comunes del embarazo. Miren ustedes, el grupo del síndrome, el grupo de la barra oscura, son las pacientes que tenían no solamente el lupus, el eritematoso sistémico, sino que tenían los factores de riesgo, como cuál, los que les mencionaba. Las pacientes con los factores de riesgo como anticoagulante lúpico positivo, medicación antihipertensiva, el recuento plaquetario bajo, eran pacientes que tenían resultados peores. La conclusión dice al revés. Las pacientes que tenían estos resultados ausentes, o sea, que no tenían estos factores, pues tenían un mejor resultado. Y como vemos aquí, pacientes con lupus sin los factores de riesgo es la casilla de color gris, gris clara, ¿no? Pero la gris oscura son las pacientes con lupus que tenían esos factores de riesgo. ¿Cuáles? Anticoagulante lúpico positivo, medicación antihipertensiva, conteo plaquetario bajo, entre otros. Es el estudio PROMISE muy interesante. El lupus en el embarazo empeora, porque ya les dije que la principal, bueno, dentro del sistema inmunológico, los linfocitos TH2 son los protagonistas de las complicaciones del lupus, y en el embarazo el TH2 sigue ahí activo e increciendo. En el puerperio, pues igual. Por eso es que el lupus es una enfermedad que debo tener mucho cuidado durante el embarazo y en el puerperio. La artritis reumatoide, a diferencia del lupus, la célula, el modulador inflamatorio que participa es el TH1. Y en el embarazo, como yo voy a tener más TH2 que TH1, un 50, 40% de las pacientes, 50, 60%, 70%, dicen algunos pacientes con artritis reumatoide, mejora en el embarazo. Pero no quiere decir, como antes se decía, ya como va a mejorar, entonces tú tienes, señora artritis reumatoide, y ahorita está con la crisis, todo, mejor embarácese para que se mejore. No, 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 no. Estamos volviendo a las primeras diapositivas. Que si yo tengo una paciente inestable, sea que tenga artritis reumatoide o la enfermedad que sea, el resultado va a ser fatal. Primero tengo que estabilizarla en la etapa preconcepcional para luego sugerir el embarazo. No confundan. Las pacientes con artritis reumatoide, el problema de la fertilidad es bastante significativo. Nosotros hablamos de infertilidad en la población en general aproximadamente 10% de una pareja
parejas que vivan juntas, que tengan relaciones sexuales frecuentes, que haya pasado un año sin método anticonceptivo, que no se embaracen, hasta un 10% no va a salir embarazada. Y en las pacientes con artritis reumatoide, 40% de las pacientes con artritis reumatoide tienen el problema de la subfertilidad. Y aparte de ello, pensar, se supone que podrían haber algunos anticuerpos contra la hormona antimileriana, y aparte de eso, el uso de algunas medicaciones, los antiinflamatorios esteroideos, algunos corticoides, también intervienen en el problema de la fertilidad. A pesar, les decía, que un buen grupo mejora durante el embarazo 50-70%, ya puedo tener 50, 30, 50% que la enfermedad todavía sigue activa en el embarazo. Los resultados del embarazo en la paciente con artritis reumatoide, en comparación con la población en general, obviamente son un poquito menos favorables y son peores en quienes tienen la enfermedad activa. Pero no es esta información con el plan de asustar a las pacientes ni asustarnos entre nosotros mismos, los colegas. Simplemente es para saber, no descuidarme, no pensar, como les repito, muchas colegas a veces pensaban que el artritis reumatoide mejora en el embarazo. Entonces, señor, usted que está con toda la crisis de las articulaciones ahorita que están encendidas, entonces embarácese. No funciona de ese modo. Se recomienda para el artritis reumatoide buscar en la medida de lo posible, con los fármacos que yo tenga a la mano, disminuir la enfermedad al máximo posible antes de salir embarazada. El estado preconcepcional famoso, que lo voy repitiendo muchísimas veces y espero que les quede bien claro. La evidencia está clarísima, los medicamentos inhibidores del factor necrosis tumoral, los biológicos DMARDs, están demostrados en el embarazo y pueden utilizarse incluso primer, segundo trimestre en pacientes que tienen artritis reumatoide y pueden ayudarme a estabilizarla en el estado preconcepcional sin tener que utilizar los fármacos, los habituales DMARDs, los antiguos que no están, que están proscritos en el embarazo, como el metrotexate, la flunamida, micofenolato, mofetil, que debería retirarlos. Podría reemplazarlos por los biológicos, que son los inhibidores del factor necrosis tumoral, e irían bastante bien. Finalmente, la data actual, recuerden, nos dice que si una paciente con artritis reumatoide está bien controlada en la etapa preconcepcional, volvemos a lo mismo de las primeras diapositivas, los resultados van a ser muy buenos, muy similares a la población obstétrica en general. Entonces, si es que los niveles de la enfermedad están elevados, los resultados también van a ser malos. ¿Ya? En un 75 dicen algunos reportes a 90% el embarazo mejora la artritis reumatoide, otros reportes dicen 50-60% nada más, entonces hay que tomar con pinzas siempre la información. Y en el puerperio sí podría empeorar, ¿ya? Así es que hay que tener cuidado también. Finalmente, en el síndrome antifosfolipídico, y con esto cierro ya la charla, el síndrome antifosfolipídico es también otro tema inmenso, solamente les voy a dar una pincelada para recordar aislada en más del 50%, de los casos y asociada a otra enfermedad autoinmune, generalmente al lupus y eritematoso sistémico, si les mencionaba ello. Aproximadamente un 30-40% de las pacientes con lupus presentan anticuerpos antifosfolípidos, de los cuales el 20-50% suelen tener clínica compatible con síndrome antifosfolipídico. Manifestaciones obstétricas del síndrome antifosfolipídico. Bueno, del 5 al 20% de las mujeres van a tener abortos, del 5 al 20% de las mujeres abortadoras recurrentes presentan anticuerpos antifosfolipídicos, y esto siempre menciono yo. Por lo tanto, una paciente que tiene abortos recurrentes, tengo que hacerle un estudio de anticuerpos antifosfolipídicos, porque puedo estar frente al debut de esta enfermedad y lo estoy dejando pasar y no le doy el tratamiento correcto y la paciente seguirá abortando. La preeclampsia grave, que se da antes de las 34 semanas, ¿cuántas de ustedes han tenido gestantes con preeclampsia severa, semana 28, 29, 30, 31? ¿A cuántas de estas pacientes les han pedido en el puerperio anticuerpos antifosfolipídicos? ¿Y qué están esperando? Es lo que tienen que hacer. La preeclampsia grave que aparece antes de la semana 34, 1 de cada 10 o 2 de cada 10, 11 al 17% son positivas para anticuerpos antifosfolipídicos. Ya sabemos que la única toma allí no va a darme positivo para la enfermedad, necesito al menos 12 semanas y volver a positivizar la prueba, pero ya es un avance, no las puedo dejar ir sin que yo les haya empezado el examen o el estudio. Eso es un poquito de la fisiopatología, solo para recordar, los anticuerpos antifosfolipídicos lo que pasa es que van a actuar a nivel de la célula endotelial, favoreciendo la expresión de moléculas de adhesión, aumentando la producción de factor tisular
y ambos promueven o fomentan un estado trombogénico. En el caso de los monocitos, estimula la producción también del factor tisular, que también estimula el estado trombogénico. Los anticuerpos antifosfolipídicos van a actuar en la célula endotelial, en los monocitos y en las plaquetas. Y en las plaquetas favorecen la expresión de la glicoproteína 2B3A, incrementan la producción de tromboxano A2, que también fomenta un estado trombogénico. Y directamente los anticuerpos antifosfolipídicos estimulan el complemento, interactúan con la proteína C, protrombina y plasmina para favorecer un estado trombogénico. Todos estos en conjunto suman para al final yo llegar a la trombosis. Esa es la fisiopatología del síndrome antifosfolipídico que se va a dar ya sea solo en el 50% de los casos o acompañado cuando va en el caso de estar junto con el lupus. La restricción de crecimiento intrauterino se presenta hasta en el 12% de los pacientes con anticuerpo anticoagulante lúpico y en el 30% de los pacientes con un síndrome antifosfolipídico ya establecido, con todos los criterios correspondientes. Y por lo tanto, pues también son tributarias a recibir la aspirina 150 miligramos todas las noches, antes de la semana 16, hasta la semana 36. No tenemos nosotros de 150, si es que tenemos tabletas de 100, tenemos tabletas de 81. Dar tableta y media 100 y la mitad de la siguiente para completar 150 no se aconseja porque esa otra mitad donde la vas a guardar no tiene mucho efecto, no sirve. Es mejor dar de 81 dos tabletas juntas, no hay problema con ello. El manejo de las heparinas de bajo peso molecular que se da en el síndrome antifosfolipídico, les puse la tabla del CLINI de Barcelona para que revisen si desean la guía, que está muy interesante. En nuestro caso, nosotros tenemos el Clexane y vamos a tener la dosis profiláctica dependiendo del peso de la paciente, en general 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Y en el caso de haber tenido ya un fenómeno de trombosis o algo, tenemos que dar dosis terapéutica, que va a ser más. ¿Ya? Y va a depender también del peso de la paciente, la dosis administrada, y siempre es bueno hacer la interconsulta con hematología para estos casos. Resumen, toda paciente que desea embarazarse, es muy importante, una paciente reumatológica que desea embarazarse, la visita preconcepcional. El tratamiento que le voy a dar abocado a disminuir los fármacos, desaparecer los fármacos teratogénicos, controlar la gestación, por supuesto, buscando anticuerpos antifosfolipídicos, anti-RO, anti-LA, haciendo el seguimiento estricto, haciendo el manejo multidisciplinario correcto, haciendo las interconsultas, si ustedes son ginecólogas, a medicina materno-fetal 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario para el abordaje correcto de la paciente. En el caso de que ustedes sean reumatólogos, mandar a su paciente directamente con la médica o el médico materno-fetal para que le haga el abordaje correcto a esta paciente una vez que se embarace. Determinar la vía del parto, y como les digo, la vía principal sigue siendo la vaginal, salvo haya contraindicación obstétrica, o en algunas pacientes que de pronto con artritis reumatoide pueden tener algún tipo de limitación funcional, puede ser. El puerperio, estar muy atenta porque artritis reumatoide, lupus se encienden nuevamente. ¿Qué mensajes me llevo a casa? Conversar con tu paciente siempre. Recuerden el estudio que puse de lupus en el 2019, ¿qué decía la paciente? Que no nos dicen los médicos si nos queremos embarazar. Y eso está pésimo, eso es muy triste. Tenemos que hablar con nuestra paciente para preguntarle si somos ginecólogas, si somos reumatólogas, tenemos una paciente mujer, si tenemos una paciente mujer, la que fuere, siempre tenemos que hacerle esa pregunta. La planificación familiar en toda paciente en edad reproductiva y el ajuste de la terapia antes de plantear un embarazo. Los resultados del embarazo dependerán siempre de la actividad preconcepcional de la enfermedad. Si tengo la enfermedad dormida en la etapa preconcepcional, el resultado podría ser muy parecido incluso a una paciente sin enfermedad reumatológica. Si tengo la enfermedad activada en la etapa preconcepcional, el desenlace va a ser muy triste para la madre y para el feto. Un brote de la enfermedad puede muy bien causar más daño de lo que haría la medicación aprobada. ¿Y eso por qué les menciono? Porque recuerden también en el estudio que les ponía, en el que el reumatólogo decía, la paciente gestante no cumple con la medicación. No cumple porque ella piensa que le puede hacer daño a su bebé. Y soy yo la que le tiene que darle información y decirle que la enfermedad puede producirle más daño al bebé que la administración que yo le voy a dar del medicamento. Entonces, eso tengo que decirle a mi paciente. Si yo no hablo con mi paciente, si yo no tengo una buena relación médico-paciente, ¿cómo pretendo que cumpla las indicaciones? Si yo no le estoy dando la confianza. El tratamiento de las pacientes con enfermedades reumatológicas antes, durante el embarazo, el periodo de lactancia, debe orientarse a prevenir o suprimir la actividad de la enfermedad en la madre y evitar la exposición al daño del feto lactante, por supuesto. La decisión de la terapia farmacológica durante el embarazo y lactancia debe basarse en una decisión conjunta entre el internista, reumatólogo, ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, por favor, ginecólogas, ginecólogos, no pasa nada si les hacen un tratamiento de medicina materno-fetal, no nos vamos a quedar con sus pacientes. Queremos, al igual que ustedes, un desenlace correcto de ese tipo de
de pacientes con comorbilidad adicional. Entonces, trabajemos en equipo, que es lo correcto. Estas pacientes con enfermedades reumatológicas tienen que tener un manejo multidisciplinario y no puede estar ausente la opinión de medicina materno-fetal. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que la charla haya sido positiva para ustedes. Regresen ahora al inicio y respondan esas 3 preguntas que están fáciles. Por ahí les doy una ayudita. En el caso del bloqueo cardíaco congénito, si bien es cierto que cuando ya se instaló el bloqueo cardíaco congénito y es reciente, incluso algunos hablan de dar un rescate con hidroxicloroquina endovenosa. Ya les respondí una pregunta. Muchas gracias. Hasta una nueva charla.